Muy buenos días. Con este video de hoy vamos a hacer que puedas arrancar el día con la cabeza un poco más clara. Déjame que vaya al grano. Quiero preguntarte algo, quiero ser muy directo. ¿Cuál fue el momento más doloroso de tu vida? Ese momento donde sentiste que no ibas a poder seguir, donde el dolor era tan grande que pensaste que iba a destruirte. Todos tenemos uno, o varios incluso. Y acá tengo un problema, porque la sociedad nos viene a enseñar que tenemos que esconder ese dolor, que hay que hacer como si nada hubiera pasado. Seguramente escuchaste en algún momento cosas como mira para adelante, no te quedes en el pasado. Pero créeme que nada de eso va a ayudarte. Porque si hay una cosa que te ayuda a seguir adelante, te aseguro que no es ponerle un parche al dolor y seguir como si nada hubiera pasado. Necesitas tomar el camino difícil y transformar el dolor en algo que te impulse en lugar de algo que te frene. Hoy vamos a hablar de algo que tiene el poder de sanar vidas. Dar gracias por el dolor que te rompió. Porque no hay una forma linda para entender esto. Lo más doloroso que hayas tenido que vivir puede convertirse en tu combustible más poderoso. No a pesar del dolor, sino gracias al dolor. Las personas que lograron cosas extraordinarias tienen una cosa en común. Vivieron un dolor que los obligó a cambiar, a ser más fuertes, porque tenían algo por qué luchar. Ese dolor que tenían no desapareció, se transformó en motivación, en obsesión. Y eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Vamos a tomarnos un minuto. Pensá en ese dolor que mencioné al principio, ese que te rompió. Por favor, no lo esquives, quiero que lo puedas mirar de frente. Acordate que esta vez no estás solo, no estás sola. Ahora, quiero que te preguntes esto. ¿La persona que eras antes de ese dolor sigue siendo la misma que sos ahora? La respuesta es no, obvio que no, porque ese dolor te partió al medio y cuando te reconstruiste distinto. Antes del dolor, vivías en automático. Hacías las cosas porque sí, porque era lo que todos hacían, pero el dolor te despertó. Te obligó a preguntarte qué querías realmente, quién querías ser, a plantearte qué estabas dispuesto a tolerar. Y esa claridad brutal que te dio el dolor, créeme que es lo más valioso que pudiste recibir, porque ahora no vivís en la comodidad, vivís con una intención. Y eso solo lo aprendiste porque hubo algo que te dolió tanto que no tuviste más opción que cambiar. Pensá en ese momento donde el dolor era insoportable, ya sea por una pérdida, por un fracaso, una enfermedad, no importa qué. En ese momento sentiste que tu vida se terminaba. En ese momento sentiste que no había salida, pero acá estás, todavía respirando y todavía en pie. Y en algún momento, después de ese dolor, tomaste una decisión. Haya sido consciente o inconsciente, la tomaste. En algún momento dijiste, nunca más voy a permitir que me pase esto. Nunca más voy a ser tan vulnerable. O nunca más voy a depender de esto para ser feliz. Ese nunca más es tu punto de quiebre. Es el momento donde el dolor deja de controlarte y empezás a controlarlo vos. Yo tuve el mío. Hubo un momento en mi vida donde estaba tan perdido, tan roto, que sinceramente ya no tenía ganas de seguir intentando. Pero fue justo ahí, justo en ese punto más bajo, donde algo cambió.
Me cansé de ser esa versión de mí mismo. Me cansé de estar a merced de las circunstancias. Porque una vez que te das cuenta del problema, seguir en él se vuelve una elección. Y yo me cansé de elegir eso. Y ese cansancio se convirtió en obsesión, en ganas de demostrarme a mí mismo que podía ser distinto. Y todo lo que construí después nació de ese dolor. No lo olvidé, lo usé. Así que doy gracias por el dolor que me obligó a cambiar. Ese dolor fue el punto de quiebre que necesitaba para construir algo mejor. Ahora quiero mostrarte algo que separa a las personas que crecen de las que se estancan. Las personas que crecen usan el dolor como combustible, todos los días. No lo guardan en un cajón, no intentan olvidarlo, lo tienen presente. Y cada vez que quieren rendirse, se acuerdan de ese dolor. Se acuerdan de cómo se sintieron en ese momento y se dicen, prefiero cansarme intentando antes que volver a sentir eso. Ese dolor se convierte en tu porqué. ¿Por qué entrenás cuando no tenés ganas? Porque recordás cómo te sentiste débil. ¿Por qué trabajás cuando estás cansado? Porque recordás cómo te sentiste estando sin recursos. ¿Por qué pones límites cuando es incómodo? Porque recordás cómo te sentiste cuando te pisaron. El dolor no es tu enemigo, es tu recordatorio. Te recuerda qué persona no querés volver a ser. Te recuerda qué cosa no querés volver a sentir. El dolor te recuerda por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y cuando usás el dolor así, te aseguro que ya no te paraliza, te empuja. Cada vez que algo se pone difícil, en lugar de rendirte, te acordás del dolor. Y elegís lo difícil antes que volver atrás. Y ahora viene lo más importante. Ese dolor que viviste es la prueba de que podés soportar mucho más de lo que vos crees. Porque en ese momento pensaste que te iba a destruir y no lo hizo. Sobreviviste a lo peor que te pasó hasta ahora. Y eso significa algo fundamental. Ya sabes que podés atravesar el infierno y salir del otro lado. Y esa certeza lo cambia todo. Porque ahora, cuando algo se pone difícil, no tenés que preguntarte si vas a poder. Porque ya sabes que sí. Leí hace un tiempo un estudio sobre algo que se llama resiliencia adaptativa. Básicamente muestra que las personas que atravesaron traumas significativos desarrollan una capacidad única para enfrentar sus próximas adversidades. No es que no les duela, es que ahora saben que pueden manejarlo. Y esa confianza no viene de leer un libro o una frase motivacional. Viene de haber estado en el piso y haberse levantado. Ahora, cada vez que enfrentás algo difícil, tu cerebro tiene una referencia, tiene evidencia real de que podés soportar dolor y seguir adelante. Y eso te hace alguien imparable. Porque las personas que te rodean colapsan ante la primera dificultad, pero vos no. Vos ya conocés el dolor de verdad. Y sabés que esto que estás enfrentando ahora no es nada comparado con lo que ya viviste. Ese dolor te convirtió en alguien que no se quiebra fácil. En alguien que no huye cuando alguna situación es incómoda. En alguien que elige el desafío, porque ya demostró que puede con cosas peores. El día de hoy necesito que entiendas esto. El dolor no es algo que tengas que olvidar. Es algo que tenés que transformar y usar. Cada gran logro en tu vida, cada cambio real, nació de un dolor. Y ese dolor no fue en vano. Fue tu iniciación.
fue el precio que pagaste para convertirte en quien sos ahora. Y la versión de vos que existe hoy, con toda su fuerza, con toda su claridad, no existiría sin ese dolor. Hoy quiero que hagas esto. Agarra lápiz y papel y quiero que escribas en una hoja: mi mayor dolor fue... Y más abajo quiero que escribas: gracias a eso, ahora soy capaz de... Completa las dos partes, pero tiene que ser desde adentro, tiene que ser muy honesto. Tu objetivo es conectar de manera tangible ese dolor con algo concreto que ahora podés hacer, que antes no podías. Porque cuando ves la conexión entre tu dolor y tu crecimiento, el dolor deja de ser solo sufrimiento. Es ahí cuando se convierte en motivación. Te voy a pedir que dejes tu me gusta en este video. Y si además crees que este mensaje puede ayudarle a esa persona que sabes que está pasando por un momento difícil, anímate a compartirlo. Si vos, con tu fuerza, estás listo o lista para usar tu dolor como combustible, escribe en los comentarios: se puede. Para recordarnos entre todos que el dolor no nos quebró, sino que nos hizo más fuertes. Como siempre, mi correo está en la descripción. Si querés contarme cuál fue ese dolor que te transformó y cómo lo estás usando, me encantaría leerte. Soy Emiliano y quiero que te acuerdes siempre de esto. Tu dolor no fue un castigo, fue un entrenamiento. Y ahora que sabes lo que podés soportar, no hay nada que pueda detenerte.